Saludo y le bendigo en el nombre de Cristo Jesús y le agradezco también que usted se disponga de estar conmigo aproximadamente unos 58 minutos juntos de meditar la palabra del Señor. También pudiera ser menos si logramos cubrir todo el material. Así que yo le pido de que usted esté allí bien atento, que tenga su Biblia cerca para abrir la palabra del Señor y leerla junto conmigo y no solo esperar que yo se la lea o confiar que yo lo que lo estoy leyendo es la Biblia. Le leo la Biblia, pero usted debe de leerla junto conmigo. También invitarles a que ustedes puedan compartir esta transmisión. Sus contactos en el Facebook van a tener la bendición que usted mismo está teniendo, todos juntos, para poder crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Y estamos hablando hoy del Hijo de Dios, de Jesucristo. Estamos aprendiendo acerca de uno de los mensajes más poderosos. Todos sus mensajes fueron poderosos, pero más famosos, más impactantes y de mucha enseñanza para aquellos que nos denominamos ciudadanos del reino de Cristo. Así que le invito, estamos en Mateo capítulo 5, pero yo tengo otros pasajes más para también compartir con usted este mensaje, este tema que estamos llevando. Hoy ya tenemos el versículo para el mes de agosto. Usted lo recibió el domingo pasado a su WhatsApp. Espero que ya haya comenzado a repetirlo de la manera en cómo el Señor nos invita en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estamos motivando a que la iglesia entera y todos los que nos están siguiendo en esta transmisión podamos memorizar la palabra del Señor en cumplimiento de lo que Él mismo nos ha recomendado. Y nosotros seguimos recomendaciones. ¿Cómo no seguir una recomendación venida directamente de nuestro Padre Celestial? El versículo del mes de agosto, que desde el domingo, este domingo recién pasado, estamos estudiando y estamos memorizando, está en Génesis capítulo 6, versículo 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Tal vez de nosotros, o al menos no de mí, se va a decir que yo era un hombre perfecto para mis generaciones, en mis generaciones. No aspiro a tanto. Aspiro a que el que comenzó en mí la buena obra la va a perfeccionar. Eso sí, hasta el día de Jesucristo. Y cada día yo estoy encomendándome al Señor para que yo pueda caminar delante de Él. Y ese sí es un reto. Por eso es que estos versículos de los meses, al iniciar el mes de agosto y desde que empezamos el año 2021, así hemos venido estudiando versículo a versículo. Y aquí está el desafío. Con Dios caminó Jorge. Tal vez no pueden decir que yo fui un varón perfecto, porque definitivamente no lo soy. Ni lo he sido y anhelo serlo, sí, con todo mi corazón. Pero si algo sí quisiera que mis hijos, que mi esposa, que mi familia, que mis vecinos, que aquellos que me conocen puedan saber que yo estoy caminando con Dios. ¿Me acepta el desafío? Se lo dije el domingo y se lo repito ahora. Acépteme este desafío de caminar con Dios. Me acompaña en una oración para que nos encomendemos al Señor en la meditación que vamos a tener en esta noche. Bendito sea tu nombre y te damos muchas gracias por darnos el privilegio de estar en un lugar apartado y dedicado para ti. Nos concentramos en tu palabra en esta noche y te pedimos que nos abras el entendimiento, así como lo haces cada vez que abrimos tu palabra. Estamos en un servicio, vemos una transmisión, escuchamos un mensaje, una cápsula de bendición de tu palabra, Señor. Abre nuestros entendimientos para que podamos
nosotros guardar y hacer, tal y como lo dice Josué 1:8, guardar y hacer nuestro reto, guardar y hacer. Y como el reto que nos da Génesis capítulo 6, versículo 9, que nosotros podamos decir, camino con Dios. En el nombre de Cristo, gracias por este tiempo. Amén y amén. Muy bien, le hablé de los minutos. Si usted me los quiere ir contando, cuéntemelos ahí, ¿verdad? Aquí me ayudan con el conteo de los minutos. Cuando a mí se me escapa, ya empiezo a tomar más de la cuenta, porque la intención de ser limitados en una hora de transmisión no es, si es menos, está bien. Yo no peleo tanto con el tiempo en ese sentido. No me paso de la hora porque sé que puede llegar a ser muy cansado, principalmente en un día laboral, en un día en donde usted regresa de casa o ha estado en su casa porque ahí es su centro de trabajo y ha estado abrumado en la computadora o en el teléfono y que todavía ahora usted se extienda en este tiempo. Por eso es de que lo limitamos específicamente a solo unos minutos nada más. Estamos en la cuarta entrega de la serie Las Bienaventuranzas y nos hemos estado gozando con las dos bienaventuranzas que ya hemos hablado. Espero que usted vaya conmigo. Aquellos que hoy se están conectando por primera vez, yo les invito, visiten nuestra página de YouTube y ustedes ahí van a encontrar las grabaciones de los mensajes anteriores. Esta es la cuarta. Tuvimos una introducción acerca de las bienaventuranzas. Luego hablamos en la primera, los bienaventurados los pobres en espíritu, en el versículo 3, y les he dicho, anímese a memorizarse también estos versículos, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a estar memorizando 9 bienaventuranzas, fueron 9 componentes en el fruto del espíritu, fueron 18 manifestaciones de las obras de la carne. El Señor nos ha llevado así y ahora estamos aprendiendo las 9 bienaventuranzas. Entonces, en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y la tercera bienaventuranza nos dice, y es la que vamos a estar estudiando en esta noche, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahorita yo creo que usted ya inmediatamente empezó como lo hice yo, empezó a verse a sí mismo, manso yo. Tengo un amigo que de apellido Manso, pero se escribe con Z, Humberto Manso, y él le hace un honor a su apellido. Es un hombre bien tranquilo y su esposa también, y tienen 2 hijas preciosas. Tienen una familia linda, entregada al Señor, y le hacen honor al apellido. Yo menos mal no me llamo así, porque yo no le haría honor a mi apellido. Puedo decir que no, en la mayor parte del tiempo no soy manso. Más bien podría decir que soy un necio. Usted recibió aquí en el Facebook la entrega número 47, desde que empezamos el 48, perdón, la serie de Momento en Intimidad, capsulitas de bendición, la de este pasado sábado que usted vio en el Facebook. Estoy hablando justamente, disculpen tanto el problema con mi reflujo, y habla acerca del necio, del hombre que alberga en su seno la necedad de enojarse. Y justo ahora, miren cómo estuvimos retrasados por aproximadamente 2 semanas en la entrega del Momento en Intimidad con Dios. Por diferentes actividades ministeriales no los habíamos podido subir. Pero el sábado lo subimos, lo compartí con la iglesia, a los que están en nuestra red de WhatsApp. Hago un paréntesis, si usted quiere estar en nuestra red de WhatsApp, envíeme un mensaje aquí mismo en el Facebook y con todo gusto usted me manda un mensaje privado por Messenger y con todo gusto yo le estaría agregando a la red de WhatsApp que tenemos en la iglesia.
Bueno, así que desde que estaba estudiando la tercera bienaventuranza, estábamos, ya decía yo, ay Dios mío, yo como que no tengo mucha la solvencia para hablar acerca de este tema. Pero Cristo nos da solvencia para hacerlo. Y cuando nos introducimos a este término que va a ocupar nuestra atención en esta tercera bienaventuranza, la mansedumbre, pues ya habíamos hablado también al respecto cuando hablamos de los componentes del fruto del Espíritu. Usted se ha de recordar. Espero que sí. Si no, de nuevo, les invito a que ustedes vayan a la página de YouTube y ahí tenemos organizadas los mensajes según la transmisión. Donde está en la serie del fruto del Espíritu, lo encuentran en la sección de nuestros videos de YouTube que se llama Perspectiva Bíblica. Entonces usted va allá y va a encontrar la serie completa. Si quiere ir directamente al mensaje de mansedumbre, puede ir, ahí está también titulado. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ahí está, templanza. Es el penúltimo mensaje que tenemos en la serie del fruto del Espíritu. Hoy vamos a hablar con la mansedumbre, la estudiamos en base a lo que Pablo nos enseñó con el fruto del Espíritu. Ahora estamos retomando este tema como parte de las bienaventuranzas de lo que se le denomina el Sermón del Monte. Y Jesucristo fue el encargado de transmitir este mensaje. Y yo me imagino, yo quisiera llevarlos a ustedes también a cubrir esa escenografía. Jesús se sienta, alza la voz, la Biblia dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y uno dice, ¿y ahí por qué el discípulo Mateo, San Mateo, tiene que decir, y abriendo su boca enseñaba? ¿Y cómo va a enseñar si no abre la boca? Es que Jesús solo con verlo ya enseñaba. Y uno de las enseñanzas que podemos ver en la vida de Jesucristo, tal como los 4 evangelistas nos lo mencionan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos lo narran, nos lo dibujan, nos lo pintan, tiene que ver con esa característica de la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, supremamente bendecidos los que son mansos. Y por ahí hacen algún tipo de juego de palabras que más o menos trae una broma implícita. Hay que ser mansos, pero no mensos, dicen por ahí, ¿verdad? Vamos a ver en dónde perderíamos nosotros la cualidad de la mansedumbre y qué tendríamos que estar haciendo para recibir la tierra por heredad. Yo lo he dicho anteriormente en los mensajes anteriores y les he dicho, como yo no tengo casa propia, vivo en una casa, la rento, pero como no tengo casa, me llama la atención de decir, ala, qué bonito sería que me heredaran un pedacito de tierra. Por el momento oro al Señor para que nos hereden un pedazo de tierra grande, de 1 o 2 manzanas, y si son más, yo las recibo en el nombre de Jesús para la iglesia. He estado orando y clamando al Señor porque lleguemos a tener nuestro pedazo de tierra, nuestro terreno aquí en Tegucigalpa para poder construir el templo de intimidad con Dios, que va a ser multipropósito. Así he decidido construirlo y la idea que tengo, pero no me quiero desviar. Quiere recibir un pedazo de tierra, usted ya tiene casa, lo bendigo en el nombre de Jesús, gracias al Señor, de gracias. Son de las pocas personas que puede decir, tengo mi casa, gracias al Señor. Como la haya recibido, fue por herencia, la compró, le dieron un préstamo, es un préstamo hipotecario, la está pagando. Si usted ya no la paga, ya la terminó de pagar, usted dice, ay sí, ya descansé de eso, gloria a Dios. Bueno, no desvíe su mirada de que puede recibir la tierra por completo. Porque no dice que un pedacito, un terreno de 10 por 20 o de 25 por 25, un cuarto de manzana sería eso.
hay que ser mansos. A veces, y ahora con la preparación de este tema, yo he pensado, ¿y será que por eso yo no he recibido mi pedacito de tierra? Por no ser tan manso, o tal vez por ser tan menso. Así que veamos más o menos. Primero, una cosa que tenemos que entrar así, de entradita, a ver la mansedumbre, tiene que ver con el hecho de que esta es una característica de los ciudadanos del reino. Si usted y yo no tenemos esa característica, pues más nos vale tener esa característica para poder heredar la tierra. Véalo de esta manera. Los que tienen visa para algún país, generalmente se necesita visa para los Estados Unidos, y algunos dicen, ay, ya se me va a vencer. Y yo he estado viajando, en el mes de julio viajé 2 veces a Estados Unidos. Y lo primero que me piden ahí es la visa. Y entonces tengo que mostrarla. Ando con 2 pasaportes porque un pasaporte ya vencido, ahí está la visa. Y tengo mi otro pasaporte. Entonces muestro mi pasaporte vencido donde está la visa vigente. Si no, no me dejarían entrar al país del norte. Ya cuando muestro la visa, así ya puedo entrar. Así que me da la misma idea, que como que nosotros debiéramos de tener estas características, no como que debemos tener estas características para tener nuestra tarjeta de identidad, ciudadano del reino. Los hondureños aquí ya andan, algunos andan hasta con las 2 identidades porque tienen la viejita y la nueva. Y ahorita hay un relajito ahí, ¿verdad? Que no saben con cuál se va a votar. No han decidido todavía las autoridades. Entonces, esta es una característica de los ciudadanos del reino. Las anteriores también, los pobres en espíritu y los llorones. Pero ya sabemos de qué se trata los pobres en espíritu, ¿verdad? Los que anhelamos a Cristo, los que tenemos necesidad de Cristo, y los que lloramos porque sabemos que nuestra condición era de un mamarracho, de ser humano, sin Cristo. Entonces ya vamos a ver que Cristo no se equivocó en ponernos esos 2 primeros antes de hablarnos de la mansedumbre. La mansedumbre es exactamente lo opuesto a la autojusticia, lo opuesto de aquellos que confían en sí mismos y en sus propias justicias. Ese es lo opuesto de la mansedumbre. Y encontramos sentido al orden en que Jesús estableció las primeras 2, pobres en espíritu y quienes lloran. Porque no podemos llegar a ser mansos sin antes haber sabido de dónde nos rescató el Señor, sin antes habernos encontrado con la gran necesidad de estar delante del Señor y decir, yo necesito de Dios, pobre en espíritu, y llorar por mi condición, porque Cristo me salvó a pesar de quien yo era. Bienaventurados los mansos. Esta palabra es de difícil traducción del griego en una sola palabra. Entonces los comentaristas bíblicos, quienes nos ayudan a entender esta palabra y esta bienaventuranza, nos ayudan con una serie de características para que podamos nosotros entender entonces qué era lo que se quería decir con el griego praus. Ese es de donde viene la palabra manso. Bienaventurados los mansos. Macario, los praus. Así, sí, claro que no se dice así en griego, ¿verdad? No es la manera de decirlo en griego. Solo estoy recordando qué es lo que de dónde proviene la palabra bienaventurado, macarios, y de dónde viene la palabra manso, praus. Así que no hay una sola palabra, aun cuando tenemos la palabra mansedumbre o manso. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los praus. Tiene la idea de un balance propio entre enojo e indiferencia.
Por algunos ahí, por ejemplo, enseñan que los que son mansos no pueden enojarse. Entonces yo qué ratos que ya definitivamente no, porque a mí hay cosas que me molestan y que yo he luchado con respecto a eso para guardar mi compostura, para guardar mi calma. Ahora, hay cosas en las que debo de enojarme, debo de molestarme, debo de reaccionar de esa manera, no puedo ser indiferente. Por ejemplo, yo no puedo ser indiferente a un ser humano, a un individuo que está pateando a un animal, por ejemplo. Tengo que enojarme, esas cosas me deben hacer enojar. Claro, si yo mantengo mi enojo o reacciono violentamente contra la persona que, por ejemplo, esté pateando a un perrito, lo que estoy convirtiéndome es en un necio. Mi mansedumbre la perdí que ratos. La característica de manso la boté desde hace mucho tiempo. En el momento en el que yo estoy albergando enojo en mi seno, tal y como nos lo dice Salomón en Eclesiastés. Así que tiene que ver con un balance entre enojo e indiferencia de una personalidad poderosa, controlada propiamente. Pero aquí viene lo que más caracteriza a una persona mansa, y es la humildad. Y tenemos que decirlo, quien no es humilde se le nota, al humilde también se le nota. El orgulloso sobresale por su orgullo, el humilde es desapercibido, y algunos incluso, principalmente los orgullosos, los prepotentes, los abusivos, le ven a uno una tanta característica de bondad o de mansedumbre y quieren machucarlo a uno, ¿verdad? Se quieren poner encima de uno, porque como es manso no va a hacer nada. Tengo un gran amigo en Guatemala, es pastor, fundador de iglesias, junto con su familia, y es el hombre, le saludo al pastor David Yután, y ese hombre es bien manso. No que no se enoje, no que no discipline a sus hijos, por ejemplo, no que haga las cosas correctas con la veracidad, con la honestidad, con la honradez, etcétera, y que esté dispuesto a denunciar lo pecaminoso, que está dispuesto a denunciar lo obsceno, está dispuesto a denunciar la corrupción. Todo eso no nos hace perder nuestra característica de mansedumbre, de mansos. Todo lo contrario, nos hace característicos como ciudadanos del reino. Pero somos humildes. Por ejemplo, ¿han visto ustedes a personas que pierden su temper? Lo dice, es una manera de decirlo, ¿verdad? Pierden su temperamento. Y cuando se enojan, he escuchado a hermanos y hermanas en la fe decir que cuando ellos se molestan por alguna cosa, con el esposo, con los hijos, con el vecino, con los compañeros de trabajo, pierden el temperamento y junto con su enojo ahí van malas palabras, soecidades, vulgaridades, maltratos, insultos a aquella persona que aman. Por ejemplo, usted puede imaginar a un esposo insultando y maltratando a su esposa con palabras ofensivas, denigrantes, humillándola. Uno se pregunta rápidamente, ¿ese esposo amará a su esposa para tratarla de esa manera? Y uno puede decir, no, de plano que no, porque uno a su esposa no la va a tratar de esa manera. O la esposa tratando hacia el esposo. Solo porque el esposo, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de eso. A lo que me refiero es que el esposo comete un error, comete una falta, no le dio una información o fue una situación, qué sé yo, cualquier cosa que llegaron al momento de discutirse, de molestarse, de enojarse y que la esposa lo agarre a sartenazos. O que la esposa pues no tiene ningún sartén o no se atreve, o le levanta la mano o le da una cachetada, qué sé yo, tantas cosas como esas. Pues
no solo pierden su mansedumbre, no solo pierden esa característica de mansos, sino que también pierden su característica de ciudadanos del reino. ¡Cuidado! Noten, de solo un versículo, no he compartido las otras. Disculpen un momentito. Así que en el vocabulario del lenguaje griego antiguo, la persona mansa no era pasiva o manejada fácilmente. Cuando Cristo a toda su audiencia ahí, había mucha gente y algunos comentaristas dicen que por lo menos habían unas 120 personas, que es un número que se menciona de los discípulos de Cristo. Cuando leemos en el versículo 1, dice viendo la multitud, bueno, entonces está hablando de mucha gente. Subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces, en este sentido, en este mensaje, en este versículo, pareciera ser que nos está dando la pauta. Ahí había mucha gente, pero cuando él se sentó, quienes más se acercaron fueron sus discípulos, que no está, disculpen, hablando de solo los 12, sino que está hablando de aproximadamente 120 personas, más aquellos que alcanzaban también a escuchar. Allí estaban y les estaba enseñando en el idioma que ellos le podían entender, en el idioma oficial en aquel momento, era el griego. Y cuando les dice ahí, Macarios, los praus, no les estaba diciendo, ustedes deben de ser personas manipuladas. Déjense manipular con cualquier persona. O ustedes deben de ver el daño que alguien más está haciéndole a alguien y quédense impasivos, no hagan nada, déjenlo pasar. Ese no era el mensaje que estaba hablando Jesucristo. La idea principal detrás de la palabra manso era una fuerza bajo control. En la manera en como lo ponía Pablo, es templanza, mansedumbre y templanza. La templanza es el dominio propio. Si lo leemos ese capítulo de Gálatas en la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, la templanza la traduce como dominio propio. La capacidad que yo tengo de que tal vez mi temperamento, yo he estado hablando anteriormente al respecto de esto, es bueno que usted sepa qué tipo de temperamento tiene: colérico, sanguíneo, melancólico o flemático, que es la manera como tradicionalmente se conoce a los 4 tipos. Y los psicólogos dicen que nosotros por lo menos tenemos la combinación de al menos 2 en el que uno es dominante. Pobrecitos los como yo, que tenemos la combinación de colérico sanguíneo. Y usted puede ir al internet y verificar cuáles son las características. Es más, le invito a que usted busque un test de los temperamentos, no de la personalidad, de los temperamentos, que son 2 cosas diferentes. Y usted puede ver ahí qué temperamento puede ser. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, sirve para que usted pueda saber cómo va a reaccionar ante determinada circunstancia, y si en esa circunstancia usted va a perder la característica de manso. Así que era como usted ha visto la manera en cómo eso solo se ve en las películas, ¿verdad? Nosotros los citadinos no tenemos mucho la oportunidad de ver cómo en el área rural y aquí yo ni en Guatemala he visto eso, de cómo doman a los caballos. Y que los fuerzan, los especialistas dicen que les ponen el frenillo en la boca justamente para dominarlos, para controlarlos, y les va a dar vueltas y vueltas en un corral ahí para entrenarlos a estos caballos, porque generalmente estos están para dar rienda suelta. La rienda es la que los jala, la que los controla, y rienda suelta no tiene rienda, allá va, se desenfrenó el caballo y sale despotricado, ¿verdad? Por toda la llanura. Y quien lo alcance, la persona que no es mansa
es como de estos caballos salvajes que todavía no han sido adiestrados a sí mismos para ponerse una rienda con un frenillo en donde debe de frenarse para hacer y en vez de correr en contra de su naturaleza. En contra de la naturaleza quiere decir que yo en otra ocasión, sin instrucción, sin educación, sin formación bíblica, yo podría estar dándole rienda suelta a las malas palabras que he aprendido, a insultar cuando las cosas no se hacen como yo quiero, como cuando no me obedecen, cuando no me siguen las instrucciones, cuando hay algo, como no me salgo con la mía, grito, somato. He visto, óigame, a mí me ha sorprendido escuchar testimonios de personas que están en un alto puesto de liderazgo, pero en un alto puesto de liderazgo en el que pierden su mansedumbre. Cristianos, por ejemplo, usted pensaría de un pastor, por ejemplo, o de un líder organizacional que pierde su temperamento, pierde su mansedumbre, está en una reunión, las cosas se salen del control, somata la mesa o el escritorio, grita, insulta y después, ay, perdónenme, discúlpenme, me descontrolé. Ahí no hay tan supremamente bendecida esa persona. O como decía anteriormente, una esposa gritándole a su esposo insultos por errores que haya cometido o viceversa. En general, los griegos consideraban la mansedumbre un vicio porque fracasaron para distinguirlo del servilismo. Entonces veían a una persona mansa y lo ridiculizaban, decían, qué vergüenza, no, esa persona da pena. ¿Cómo mantiene la cabeza agachada? Para que todos se burlen de él y hagan de esa persona cualquier cosa, ¿verdad? La persona agachada, cuidado, no se confunda. Una persona que tenga la cabeza agachada y que se deja decir todo de todos, esa persona no está dando una característica ni de humildad ni de mansedumbre. Esa persona está dando características de que no se ha valorado a sí mismo, que no ha tenido una buena formación de su personalidad para erguirse, para hablar con propiedad, para hablar con autoridad, como ser humano, como género humano, como persona. Ninguna persona puede sobrepasarse sobre otra persona, insultarlo, denigrarlo, humillarlo. Pero los griegos consideraban que era servilismo aquel que era manso, aquel que no respondía con soecidades o con bravuras. Bravuras. Entonces, esto nos lo dice Carson. El ser manso hacia otros implica libertad de malicia y un espíritu vengativo. Libertad de malicia y libertad de un espíritu vengativo. Aquel que no es manso es el que se quiere salir siempre con la suya. Es el que, yo he tenido esa experiencia, por ejemplo, cuando se le ha tenido que llamar la atención a un compañero de trabajo, no me refiero a actualmente, estoy tomando ejemplos de hace mucho tiempo, en el que se le hace un memorándum, una llamada de atención escrita, se le da a conocer en qué falló, con el afán de ver que esa persona no vuelva a cometer esos errores que están afectando a la organización y que va a mejorar. Ahorita, justo ahora mismo se me viene el ejemplo de una persona. Yo tomé posesión de un cargo de liderazgo en el que tenía que manejo de recurso humano. Para familiarizarme con todo el personal, le pido al Departamento de Recursos Humanos que me entregue los expedientes de todas las personas y empecé a estudiar uno a uno los expedientes para conocerlos. Ahí estaba su hoja de vida, sus copias de identidad, sus títulos profesionales, su desarrollo profesional, pero sí, en algunos casos ahí también habían sus llamadas de atención, sus planes de mejoramiento de parte del jefe anterior, y me encontré con un expediente de una persona
a la que el jefe anterior le había mandado un sinfín de llamadas de atención. Y tras cada llamada de atención, por ejemplo, y no les estoy exagerando con esto, solo lo pongo como ejemplo, el jefe de esta persona le había mandado una media página de llamada de atención haciéndole ver un error que había cometido, y esta persona allí mismo en su expediente, atrás de esa llamada de atención, tenía un testamento excusándose, justificándose a sí mismo de por qué había cometido el error. En ninguna parte de su testamento, porque tenían 3, 4 páginas, no les exagero, excusándose por la falta cometida. Por ejemplo, recuerdo que una vez la falta era que en una semana había acumulado 4 llegadas tarde. Y entonces, bueno, a la cuarta llegada tarde, el jefe le manda la llamada de atención y le anima a que haga las modificaciones que tienen que hacer para estar puntual en su trabajo antes de llegar a la siguiente parte de sanción que habla el reglamento en la institución. Y esa persona, esa era toda la llamada de atención, y esa persona le dijo todo por lo que llegaba tarde, excusándose, ¿verdad? Que su jefe ni siquiera sabía que eran las penas que tenía que pasar. Óigame, cuando yo leí ese expediente, yo dije, vaya, qué paciencia la que han tenido con esta persona, porque en otro sentido a esta persona se le tendría que haber despedido ya hace mucho tiempo. Bueno, entonces, la parte de ser mansedumbre tiene que ver con que si a mí me llama la atención por un error que yo cometí, debo de ver, ok, yo lo cometí. Si yo no lo cometí, conscientemente pienso que no cometí el error, entonces decir, esto no era para mí. Esto no era para mí, es una llamada de atención incorrecta. Si tengo la oportunidad, puedo hablar con mis superiores y decir, me están llamando la atención injustamente porque yo no cometí, tengo que tener pruebas de que no cometí ese error que me están señalando en una llamada de atención. Eso es mansedumbre. Pero responder con un testamento y excusarme aquí o pensar, yo lo cometí, es un error que no debiera de volver a cometer, tal y como me lo están diciendo en la llamada de atención, y entonces yo debo de hacer mis correctivos personalmente. Debo de dar gracias a Dios porque nos están llamando la atención allí. Quiero llevarle a un pasaje que está en Isaías capítulo 29, versículos 19 y 20. Mire lo que nos dice: entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Mire qué promesa tan linda la que nosotros tenemos. ¿Usted está cansado de ver tanta injusticia en el mundo? ¿Tanta injusticia en su país? ¿Tantas personas que pareciera ser que están saliéndose con la suya? Personas que están en autoridad y abusando de su poder para enriquecerse, para acarrear todo beneficio para sí mismos o para su familia o para sus allegados. Parece que estoy hablando de los políticos, ¿verdad? Pero no solo los políticos actúan de esa manera. El violento será acabado. Usted está cansado de ver tanta maldad en el mundo. El violento será acabado. Pero ojo una cosa aquí. Cuidado, y no es usted y yo el que está catalogado como violento. Nosotros tenemos que estar catalogados como lo que dice en el versículo 19. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Pareciera ser que aquí Isaías ya estaba anticipando un poco lo del Sermón del Monte, porque ahí está hablando de la pobreza. Bienaventurados pobres en espíritu. Está hablando aquí de los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que qué bonito que podemos incluso también en el Antiguo Testamento tener referencias acerca de lo que es la mansedumbre. Vamos a tener otras más ahí en el libro de los Salmos. El manso
quien puede estar enojado, ya hablamos, ¿verdad? Es de la diferencia. Yo me puedo enojar, pero no puedo guardar el enojo en mi seno, como lo dice Salomón en Eclesiastés, ni tampoco puedo permitir que el sol se ponga sobre mi enojo. ¿Y qué significa eso? Significa que yo no puedo irme a dormir sin antes haberme calmado. Chill out, dicen los norteamericanos, ¿verdad? Tomar las cosas tranquilas, así. ¿Para qué? Y más si mi enojo es, por ejemplo, con alguien en la casa, con los hijos, con el cónyuge, o si es en el trabajo. Óigame, tarde o temprano nos tenemos que volver las caras con aquellos con los que trabajamos y con aquellos con quienes nos enojamos. Entonces, el manso puede estar enojado, pero debe de restringirse de la ira en obediencia a la voluntad de Dios. Poole dice lo siguiente, este es un escritor, un comentarista bíblico, dice que no debe estar enojado a menos que deba estar enojado, pero no pecar, sin ser provocado fácilmente por otros. El bullying, el acoso, la molestadera existe a todo nivel. A veces solo se pensaba que era a nivel escolar, a nivel del trabajo existe. Empezamos con bromitas tranquilas, bromitas pasajeras, por el color de la piel de alguien, porque hay alguien en el grupo que pareciera que está distraído, dan instrucción y siempre preguntan, ¿qué? En la familia. Todos tenemos a alguien a quien le hacemos, en alguna manera le hacemos bullying, ¿verdad? Porque no está siempre prestando atención, está muy distraído. O, por ejemplo, no sé si en alguna de sus casas hayan los hijos dicho a un miembro de la familia que fue adoptado. En mi casa tenemos a una de mis hermanas a las que le decimos que fue adoptada, que la cambiaron en el hospital y me recuerdo en los tiempos de juventud y de niñez decirle a mi hermana, a quien le decíamos que era adoptada, que ella era adoptada, la hacía ponerse fúrica y enojada y llorando porque se la llegó a creer de que sí era enojada y mamá le decía, no fuiste adoptada. Aunque todavía creemos que tal vez sí. Así que ella tenía derecho a enojarse. Claro, no tenía derecho para no perder la característica de ciudadano del reino, el perder su temperamento, el gritar, el pegar, el salirse del control, porque justamente eso es la mansedumbre, tener la fuerza controlada. Las dos primeras bienaventuranzas son generalmente interiores. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran. Son algo que está aquí adentro de mí. Ahora, la tercera bienaventuranza, bienaventurados los mansos, no se refiere a mi interior o a mi relación con Dios. Esto se refiere a mi relación con el prójimo. Bienaventurados los mansos. Con Dios, enójese con Dios. Hay quienes se enojan, ¿verdad? Enójese con Dios y maltrate y haga lo que sea. ¿Quién pierde? El que se enoja con Dios. Dios nunca va a perder. Podemos berrinchar, zapatear y tirarnos al suelo como que fuéramos niños que todavía no logramos controlar nuestro temperamento por algo que pensamos o creemos que Dios lo hizo o porque Dios lo permitió. ¿Y qué va a pasar? Queda igual. Ahí, o sea, llegaremos al punto de tener que agachar la cabeza y decirle, Señor, perdóname, yo no sé qué estaba pasando o en qué estaba pensando de actuar de esa manera así contigo. Entonces, la mansedumbre tiene que ver cómo yo me relaciono con los que están a mi alrededor. Mis jefes, mis compañeros de trabajo, mi familia, mi esposa, mis hijos, mi familia extendida, mis amigos, porque hacia allí está el reflejo de esa reacción de mansedumbre. Entonces, las dos primeras, bienaventurados los pobres de espíritu,
bienaventurados los que lloran. Podríamos incluso pensar que son mayoritariamente negativos. Pobres en espíritu, ay, pobrecito yo, ¿verdad? Llorar para que recibir consolación, llorar por el pecado, claro que es negativo, la naturaleza que yo tenía. Ahora, esta tercera es claramente positiva. Heredarán la tierra, recibirán la tierra por heredad. Es la vida visible del ciudadano del reino. Cómo yo me comporto con los que están a mi alrededor. Como le conté hace varios domingos o miércoles, no me recuerdo exactamente en dónde lo conté, la historia de un compañero, de un amigo que hoy es pastor, que iban en una calle en Guatemala y que otro vehículo le empezó a bocinar, se le puso a la par, le sacó las manos, empezó a enseñarle los dedos y a maltratarlo. Al final este amigo, ahora pastor, bajó su ventanilla y le saluda: bendiciones, pastor, disculpe. Ay, qué vergüenza, ¿verdad? Maltratándolo con suavidades. Y era otro siervo del Señor. Perdió totalmente su característica, porque es la vida visible del ciudadano del reino. Es el deseo del ciudadano del reino que está dispuesto a complacer a su rey. Vea lo que nos dice el Salmo 149:4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Qué versículo más lindo este. Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Ya veo qué tan hermoso que es usted. Si es salvo, está hermoso, hermosa. Amén, pueden decir por ahí. El ser manso significa demostrar disposición de someterse y trabajar bajo autoridad apropiada. También es una disposición de pasar por alto los derechos y privilegios de uno mismo. Una cosa es el aceptar mi propia bancarrota espiritual, pobres en espíritu. Pero, ¿qué tal si alguien más lo hace por mí? ¿Qué tal si alguien me señala mi bancarrota espiritual? ¿Qué tal si alguien me dice: sí, pero yo lo conozco? Yo conozco a ese fulano que está ahí en la televisión o que está ahí en esa iglesia. Yo lo conozco. Si usted supiera las cosas que hace, ¿cómo reaccionaría? Si fuera usted, ¿cómo reaccionaría? ¿Cómo reaccionaría que en su oficina, en su trabajo, algún compañero que de repente le tiene envidia porque a usted todas las cosas le salen bien? Bueno, y no es lo que dice la palabra, pues, y en Josué 1:8 eso dice: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿De qué nos podríamos sorprender nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los herederos del reino, los ciudadanos del reino? ¿Cómo nos vamos a sorprender de que las cosas nos salgan bien si esa es la promesa de Dios para aquellos que hemos decidido guardar su palabra y vivirla? Qué linda es la palabra de Dios, ¿no cree? La palabra del Señor. Entonces, ahora que estamos recibiendo esta palabra de reaccionar con una característica como ciudadano del reino, alguien llega ahí con un falso testimonio, alguien llega ahí con agrandar nuestros defectos o nuestros errores, y nosotros reaccionamos de una manera tranquila, con la verdad, con autoridad. No nos vamos a dejar pisotear por nadie, por supuesto que no. Eso no es mansedumbre, eso es mensedumbre. ya bauticé una nueva palabra. No vamos a permitir eso, pero lo vamos a hacer de una manera cordial, lo vamos a hacer de una manera apropiada. ¿Cómo apropiada? Como ciudadano del reino. Algunos estará diciendo ya: pero qué difícil eso. Estar oyendo que alguien me está levantando un falso o está anticipándose al jefe. Uy, ya vio, cometió un error. Mire, por culpa de él fue el que tal y tal cosa pasó.
O como le cuento yo de los líderes que he visto, ¿verdad? Que por reaccionar de manera inapropiada con su personal, somatar la mesa con enojo, con ira por lo que estaba pasando en la organización. Eso no me lo está contando nadie, eso no me lo contaron a mí, esto fue lo que pasó allá. Yo he presenciado ese tipo de cosas y he visto a esas personas con compasión, porque todavía esta característica de mansedumbre no ha sido permeada en su vida como una característica de ciudadano del reino. Y que cuando yo mismo me miro también, cuando he reaccionado de una manera impropia, no como un ciudadano del reino. A usted que le gustan las películas, y a mí también me gustan, Hollywood nos hace muy fácil las ilustraciones a los que predicamos. Hay una Anna Hathaway, es una artista que hace la de una princesa que ni siquiera sabía que era princesa. El título en español es El diario de una princesa. Y entonces a esta muchacha, la abuela que era la reina de un país, inventado por supuesto, ¿verdad? Se acerca a la ciudad de San Francisco, que es la ciudad donde esta muchacha vive, y con la mamá. El papá ya había fallecido, pero el papá era el rey, el heredero del trono, y resulta ser que la princesa ahora es la heredera del reino y es la próxima reina, pero la tienen que adiestrar para que pueda ser reina. Empezando por su aspecto físico, un pelo alborotado, un uniforme de escuela todo fachudo, podríamos decirlo, un poco cuidado facial, etcétera, y contratan a un fulano ahí que la iba a embellecer, la iba a transformar, le tenían que adiestrar e instruir, y hasta la forma de saludar, ¿verdad? Le tenían que, como las reinas de los certámenes de belleza, que le mueven la mano, y yo no puedo, por supuesto, pero usted sí ya lo ha visto, ya sabe al punto en el que estoy yendo, ¿verdad? Así que estamos usted y yo acá siendo adiestrados para ser ciudadanos del reino. ¿Me captó el punto? Tenemos nosotros que llegar al punto de decir, ¿cómo es que yo debiera de actuar como ciudadano del reino? Hay una expresión que dice, ¿qué haría Jesús? Ahora, ya Jesús nos lo mostró. ¿Qué haría Jesús ante esta circunstancia de que en mi trabajo me están hablando de mis errores sin tomar en cuenta los de ellos? ¿Qué haría Jesús? No piense qué haría Jesús. Porque Jesús en un momento se llegó al mercado y se ofendió de que en el templo lo hubieran convertido en mercado, y botó las mesas, desparramó las cosas que estaban ahí vendiendo, y usted ha visto las películas que dan al respecto. No ven a un Jesús, o como le diría un pastor al que yo sigo, no verían a un Jesucito en el que, ay, por favor, quiten esas mesas de aquí. No vendan esos animales dentro del templo. Miren, están ensuciando el templo. Ala, sí, porfis. ¿Se pueden mover? No, lo que vemos a Jesús es a un Jesús hasta violento, nos lo muestran en las películas, ¿verdad? En donde bota las mesas de los cambistas, hace a un lado a los que están mercadeando en el templo, y él dice claramente, mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Así que vemos a Jesús actuando de manera no indiferente. Bueno, era lo que era apropiado en ese momento. Así que no es que nos pisoteen, pero tampoco nos vamos a salir de la característica como ciudadano del reino. La antítesis del manso, la Biblia nos lo pinta como un impío. Entonces, el manso, de acuerdo a Salmo 147:6, si usted lo quiere buscar, ahí dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Esa es la antítesis. Jehová exalta. Ahora, ¿por quién quiere usted ser exaltado? ¿O por quién quiere usted ser humillado? Es mejor que seamos exaltados por el Señor y no humillados por el Señor. Humilla a los impíos hasta la tierra. Entonces, usted y yo, el manso,
espera la exaltación de Dios y no busca su propia exaltación. Usted hace una buena obra en su trabajo, en su casa, en la iglesia. No espere entonces que los demás le exalten. Ahora, es que yo hice esto, yo hice lo otro. Cuidado, porque usted va a llegar al suelo muy rápido. Son mansos ante Dios en que se someten a su voluntad y conforme a su palabra. Son mansos ante el hombre en que son fuertes y aún así humildes, apacibles, pacientes y aún en algunos casos hasta podríamos llegar a ser sufridos por causa de heredar la tierra. La palabra manso viene del viejo anglosajón meca o mesea, una compañía o igual, porque aquel que es un manso o tierno de espíritu está siempre dispuesto a asociarse con el más humilde de los que temen a Dios, sintiéndose superior a nadie. Entonces está el orgulloso, y a ese orgulloso, el impío, Dios lo va a humillar hasta la tierra, dice el Salmo. Ahora, el manso es el que tiene autoridad, es el que por su autoridad no necesita gritar. Si usted en su casa tiene que gritar para que le hagan caso, no, usted no tiene autoridad, usted tiene abuso de poder. Entonces, si en su casa para demostrar su punto, es que me tienen que escuchar y por eso voy a gritar para que me escuchen, le aseguro, nadie le está escuchando, porque sus gritos no se deja, por sus gritos no se da a entender. Mientras que el manso, el humilde, no necesita de gritos, ni de palabras soeces, ni de perder su compostura como ciudadano del reino para que se dé a conocer su autoridad. De hecho, aquellos que no gritan, se hacen a un lado, no es que dejen pasar por alto las humillaciones, no es que se dejen pisotear, pero luego el impío, aún ese impío con el que usted tal vez está viviendo en la casa, hasta se hace sentir mal. Ay, que en otro tiempo me hubiera gritado, pero hoy no, porque usted es un manso y es bienaventurado, es supremamente bendecido. Clark nos dice, otro comentarista bíblico, les digo este versículo tenía yo que estudiar a muchos comentaristas para poder entender qué era lo que quería decir el Señor Jesús solo en un solo versículo. Dice Clark: sabiendo muy bien que no tiene nada de bondad espiritual o temporal, sino lo que ha recibido meramente de la generosidad de Dios, nunca ha merecido ningún favor de su mano. Eso es cuando yo soy un pobre en espíritu, necesito de Dios. Eso es cuando yo soy un bienaventurado, porque lloro, recibo consolación. Lloro porque yo sé mi condición humana, mi condición pecaminosa. Ahora, sabiendo estas dos cosas, anhelando a mi Señor y conociendo mi propia condición pecaminosa, me presento ante la sociedad, ante el mundo, ante quienes me rodean. Ya me presento como alguien que no merecía tanto favor de parte de Dios, no merecía tanta bondad de parte de Dios, pero la recibí. La recompensa del manso está en los planes de Dios en su reino. Mire lo que nos dice el Salmo 37:11, y yo ya voy terminando. Si usted está viendo ya el reloj, no se preocupe, ya voy terminando. Dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Le invito a que lea los versículos posteriores, porque habla también de la antítesis con respecto al impío que le decía yo anteriormente. Así que el salmista, el prototipo de Jesús, como lo es David, ya nos lo alertaba también en el Salmo 37:11. Los mansos heredarán la tierra. ¿Qué dice el 5? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La misma cosa. El prototipo de Jesucristo, David, el rey David, ya nos lo había dicho en el Salmo. Ahora, dice ahí: porque ellos recibirán la tierra por heredad. Solo podemos ser mansos, dispuestos a controlar nuestros deseos por nuestros derechos y privilegios, porque estamos confiados en que Dios nos cuida y nos protegerá.
Solo el manso no solo es que diga, ay, voy a dejar pasar esto por alto, que me digan lo que quieran que me digan, está bien. Mi mamá allá en Guatemala tenía un vecino, ya murió. Ese hombre era bien manso, un educador, carácter fuerte, director de escuela. Yo estudié en la escuela donde él era director, carácter fuerte. Pero ese hombre hasta para hablar y para caminar era la mansedumbre visible totalmente, y no era hijo de Dios, no había recibido a Cristo. No sé si lo recibió al final de sus días, no lo puedo decir realmente. Pero ese hombre daba paz. Estaba lleno de paz el hombre, y una vez me fui a quejar con él. Y le digo, mire pues, don Benedicto, así se llamaba el señor, don Benedicto, lo que me están haciendo. Y él me decía, la verdad saldrá a luz, déjalos, que hablen todo lo que quieran. Se van a avergonzar cuando se den cuenta que todo lo que están diciendo no es así. Así sucedió realmente. Es Dios quien está atrás de nosotros. Tenemos la promesa de Dios. Recibirán la tierra por heredad. Prueba que Dios no permitirá que sus mansos terminen en el extremo corto del acuerdo. La tierra por heredad. ¿Qué es lo que se imagina usted? La tierra por heredad. Pues que usted va a ser dueño de Honduras, que usted va a ser dueño de un país, que usted va a ser dueño de un terreno de 25 por 25. O que usted diga, no, pues si me van a dar un terreno, que me lo den bueno. Yo quiero una finca de por lo menos unas 20 caballerías. El terreno, lo material suena bonito, está bien. Pero mire, el recibir la tierra por heredad tiene que ver acerca de los ilimitados recursos de Dios para usted y para mí al ser mansos. Parece como si ellos fueran a ser castigados, los no mansos, ¿verdad? Los impíos fueran a ser castigados y excluidos fuera del mundo, porque ellos recibirán, no van a recibir la tierra por heredad. Los lobos devoran a las ovejas, sin embargo hay más ovejas en el mundo que lobos, y las ovejas continúan multiplicándose, nos dice Spurgeon, alimentándose de pastos verdes. Hay otro ejemplo aquí, según Bruce, dice que el manso de Inglaterra, manejado por su tierra nativa por intolerancia religiosa, ha heredado la tierra de América. Eso tal vez ya nos hace un poquito más entender lo que pasa en Estados Unidos. Así que a través de las primeras bienaventuranzas, usted y yo notamos que el hombre natural no encuentra felicidad o bienaventuranza en pobreza espiritual, llanto o mansedumbre. Estas son solo bendiciones para el hombre espiritual, para aquellos que son criaturas nuevas en Jesús. Terminemos esta noche con lo que el Señor nos está diciendo. Recordemos el versículo que tenemos que memorizar. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los ilimitados recursos de nuestro Dios para bendecirnos, para ser supremamente bendecidos, 3 veces dichosos. El deseo de aquel que tiene pobreza de espíritu, llanto por pecado y mansedumbre por justicia. No es que usted reclame sus derechos, es que merezco, aquí hagamos. No es que quedemos impávidos por lo que hace el gobierno con sus errores, ¿verdad? Vamos a protestar. No tenemos que ser llamados a revolución. Hoy leía un Twitter y lo tuve que leer varias veces porque no me hacía mucho sentido al principio, pero justamente con este mensaje ya me hizo sentido, y es con respecto al poder que hay en el silencio. Cuando no decimos nada, estamos diciendo mucho. Noten los esposos, por favor, noten cuando su esposa habla un montón y ustedes se pueden, ya se desahogó. Pero cuando no dicen nada, ¿a poco no tiembla usted? El poder que tiene el silencio.
Los mansos heredarán la tierra, serán amos y señores de la tierra. Eso es lindo saberlo, ¿verdad? Sí, pero tenemos que ser humildes entre tanto, porque los impíos no lo van a heredar, van a ser humillados hasta la tierra. Hasta la tierra que usted y yo estamos heredando. Ay, tan linda que es la palabra del Señor. Bueno, se me terminó mi tiempo. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Deseo que esta semana que estamos empezando agosto, apenas vamos por el tercer día, sea de abundante bendición, supremamente bendecidos. Y que usted recuerde que tenemos que seguir a nuestro Cristo, nuestro Señor, como ejemplo. Ya recibió el link para inscribirse, para confirmarnos que va a participar con nosotros presencialmente en nuestro aniversario. Es este domingo ya, este próximo domingo, 8 de agosto. Le invito a que, por favor, si usted no ha recibido el link y usted quiere estar presencialmente con nosotros, se tiene que inscribir. No porque quienes no se inscriban no van a ser recibidos, no. Tiene que ver porque nos queremos preparar bien con las mesas, porque van a ser mesas por familia, y nos queremos preparar bien con la celebración. Vamos a tener un almuerzo, claro, un culto, un banquete espiritual, pero queremos también tener un tiempo de comunión en almuerzo. Y como ahí en ese tiempo nos tenemos que quitar mascarillas, por eso es que vamos a estar en mesas familiares. Le invito a que me pida el link para inscribirse, para registrarse de que usted va a estar con nosotros presencialmente y celebrar nuestro 5º aniversario. Va a ser nuestra única reunión presencial después de pandemia. Queremos escuchar la voz de Dios, que Él nos quiere decir con respecto a las reuniones. Las organizaciones de la Iglesia Evangélica aquí en Honduras mandaron un comunicado de que invitando a las iglesias a abstenerse de reuniones por cuestión de los rebrotes que han estado habiendo de COVID. Queremos seguir siendo nosotros muy precavidos. El 5º aniversario merece que nos reunamos, merece que tengamos todas las medidas de bioseguridad y que cuando estemos allá juntos, pues tengamos el gozo de estar, de adorar a nuestro Dios presencialmente y celebrar por estos 5 años de existencia en intimidad con Dios Honduras. Lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que tenga buena noche.